estudiando, lean los fallos que sumimos, ¿sí? Especialmente en legitimación, ¿sí? Alavi, López, ¿sí? Particularmente, ¿sí? En el voto de doctor Hitters. No podemos hoy ver la legitimación a la titularidad es fundamental, digamos, y tiene que resultar de manera espontánea su ubicación y su conceptualización, ¿sí? No pretendo que sean Giannini, Berbic o Salgado o algo. Legitimación, pero, ¿sí? Es el punto de inicio. Bueno, siguiendo con el punto posterior, habíamos visto ese vínculo, cómo debía ser llevado a cabo dinámicamente el ejercicio de la potestad, analizar, ¿sí? Y cuál era la actividad. Y para eso habíamos visto, ¿sí? Que la actividad puede ser, ¿de qué tipo? ¿Cómo puede ser la actividad estatal? Discrecional o reglada. Exactamente, ¿sí? ¿Alguien se anima a decirme, como si fuera un tío que estudia, no sé, que es ingeniero agrónomo, qué es yo escuché que me dijeron que es la actividad discrecional. Discrecional es que hace lo que quiere el Estado, ¿no? Sí, ya dijo el tío agrónomo. ¿Y ustedes qué le van a contestar? Ahí en medio de un asado un domingo, cuando se podía. Perdón, esta ficción que... ¿Mm? ¿Está bien lo que dice el tío? En términos de derecho administrativo. Cuando el ordenamiento jurídico admite dos o más soluciones y la reglada admite solamente una. Exactamente. Valga la redundancia, pero no es menor, fíjense, el uso válidamente, podríamos decir, vulgar, suena despectivo, popular, por fuera del tecnicismo del cual estamos abordando, la discrecionalidad está más vinculada a la arbitrariedad en términos de, ¿sí?, no tener límite en las elecciones de las elecciones como tal. En lo que a nosotros nos habla, como dijo Martín, ¿sí?, lo que estamos siempre en una actividad, bueno, en una forma de actividad o en otra, hablando, ¿sí?, sobre la base de que del principio de legalidad es lo que la ley y el ordenamiento. Frente a esa situación, decimos que existe en forma simplificada dos variantes: la discrecionalidad y la reglada. La discrecionalidad, ¿sí?, el ordenamiento, ¿sí?, en función de la propia gestión y el ejercicio de esa potestad, reconoce la posibilidad de que exista, ¿sí?, dos situaciones legalmente válidas. Y frente a esta situación, sí, distingamos, no es una cuestión volitiva. Che, Juancito, vos que sos el director, haz esto, lo que vos quieras. No. El ordenamiento determina que vos estás habilitado a tener, frente a una determinada situación, dos o más posibilidades. Pero siempre vamos a entender que esa tiene que analizarse el rigor del análisis de la ley y la situación fáctica a la cual esa potestad transforma, ¿sí?, o sobre la cual tiene presupuesto. Bien, no es algo que uno hace porque quiere, no está en la voluntad, sino está en la ley elegir eso, ¿sí? Por supuesto es una operación racional, es una operación que se interpela, que se analiza, y es complejo, ¿sí?, pero conceptualmente eso. Por el contrario, la actividad reglada es una, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de la jubilación? Hecha esta afirmación, digamos, ciertamente no encontramos, de todos modos, en la actividad estatal, en primer lugar, una actividad absolutamente discrecional, ¿sí? Habíamos adelantado y vamos a profundizar en el elemento de acto que existen necesariamente cosas que no son discrecionales, ¿sí?, que existe una sola solución, ¿sí? Y habíamos visto elementos, la competencia, ¿sí?, el procedimiento que determina la finalidad, ¿sí? Como dice García Enterría en un libro hermoso, la verdad, que uno nunca lo puede abordar, hermoso, parece como si fuera una novela de Paul Auster, pero bueno, hay una gente que le gusta, se llama Las luchas contra la inmunidad del poder,
y hay una frase muy conocida, dice, bueno, ojo, porque desde el principio, aún lo que usted está afirmando, la discrecionalidad es el caballo de Troya, de la administración y de la arbitrariedad, ¿sí? A no confundir. Por eso mismo, vamos a analizar ahora y en lo subsiguiente todos los mecanismos y elementos para controlar esa actividad discrecional, ¿sí? Porque sobre la base de la misma es donde la administración es susceptible de generar vulneración de derechos. También habíamos hablado, ¿sí?, que la actividad reglada existe un concepto elaborado básicamente en la jurisprudencia de doctrina alemanas, ¿sí?, que era el de los conceptos jurídicos indeterminados, ¿sí? ¿Se acuerdan por lo menos de haber, ¿sí? Lo dije. Bueno, bien. Ya feliz de ver que no padezco demencia senil o no se está notando tan fácilmente, les pregunto, además de recordar que yo lo dije, ¿qué significa o cuál era el concepto valga la redundancia, los conceptos jurídicos indeterminados? ¿Sí? Hago un paréntesis. Los conceptos es una técnica, ¿sí?, de manera de delimitar y reconocer en determinadas situaciones que no estamos frente, ¿sí?, a una actividad reglada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dijeron los alemanes o las alemanas? Igual. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? Al que diga buen padre de familia desaprueba. Aviso. O sea, es tremenda la onomatopeya, ¿eh? No me quiero imaginar cuando envejezca, así cuando sea como yo. El ejemplo del buen padre de familia. Bueno, pero eso es como decir, pero el concepto, ¿alguna? ¿No recuerdan? No sé, ¿no? Bueno, recuérdenlo, reestudienlo. El concepto jurídico indeterminado es una técnica de interpretación, ¿sí?, de la actividad estatal, un recurso analítico en torno a delinear o escudriñar, ¿sí?, cuál es la respuesta que tiene que tener, digamos, el ordenamiento frente al análisis de una conducta estatal. Y es una técnica, digamos, para reducir, delimitar la discrecionalidad en términos de elección de dos o más opciones. El concepto jurídico indeterminado, ¿sí?, reconoce, ¿sí?, que en determinada situación, aun cuando pueda ponderarse para analizar un concepto antes, ¿sí?, para llegar al mismo, a la construcción de esa situación, la solución es única. Y acá, como dijo Antonella, y da el ejemplo de buen padre de familia, nosotros nos vamos a encontrar en innumerables ocasiones, ¿sí?, con estos conceptos jurídicos indeterminados. Uno, buen padre de familia, ¿sí?, el orden público. No, el ejemplo que se utiliza es el de la oferta conveniente, ¿sí? ¿Qué significa? Yo estoy haciendo una licitación, ¿sí?, y tengo que obtener para el contrato por parte de los oferentes de la oferta más conveniente, y en razón de eso va a ser, ¿sí?, adjudicado el contrato, ¿sí? Se presentan varios oferentes, pero sobre la base de competencias técnicas y de oferta económica se va a llegar a que nosotros o nosotras podamos decir que tal oferta es la más conveniente. ¿Qué significa? No hay varias ofertas. Puede existir varias ofertas, pero la oferta más conveniente es una, ¿sí? Otro ejemplo que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los decretos de necesidad de urgencia, ¿vale? ¿Sí? Cuando se habla de urgencia, ¿sí?, es un concepto, ¿sí?,
que hay que, digamos, rellenar, que tiene que dialogar con la realidad. Pero lo urgente es una cosa, no son dos, no es un poquito más urgente, ¿sí? Frente a una determinada situación que voy a priorizar entre diversas opciones, ¿sí? Se nos presenta como similar a la discrecional. Tengo varias opciones, pero dentro de este paquete no son igualmente urgentes todos, ¿sí? Si tenemos 8, 9, 10 días, lo urgente va a ser 8, no 10, ¿sí? Porque en esta circunstancia particular la solución es única. Si voy a tener varios oferentes, la oferta va a ser una, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Los alemanes hacen esta conceptualización sobre la base que si tuviera el pizarrón me resultaría más fácil y ustedes sufrirían más porque tengo un problema profundo de motricidad, pero sería como, ¿se acuerdan los conjuntos en matemática? Bueno, el concepto, lo del urgente, de la oferta más conveniente, ¿se entiende? Desde un halo, ¿sí? Como si fuera el Sol y los planetas alejados, vamos encontrando diversas opciones hasta llegar al núcleo, a este Sol, a este concepto, ¿sí? Nosotros como operadores u operadoras vamos a tener, al decidir, ¿sí?, que ponderar un montón de situaciones. ¿Sí? ¿Qué será lo urgente en esta situación? ¿10 días? ¿8? ¿Sí? ¿Cuál es la oferta más conveniente? Se presentó la empresa de Daniel, de Antonella, ¿sí? Y presentó estas condiciones técnicas, bueno, pero ahora, a la hora de decidir, es una. A la hora de determinar si es urgente, serán 8 días. ¿Se entiende? Para eso nosotros vamos a incorporar un montón de opciones, ¿sí? La empresa de Daniel, la empresa de Antonella, la empresa de Martín, etcétera, etcétera. Pero la decisión va a ser única, porque una es la conveniente. No son todos igualmente convenientes, ¿sí? La urgencia no es igual para todos, ¿sí? ¿Se entiende? Y así, en toda actividad estatal, no es necesariamente que exista una cuestión reglada, ¿sí? Donde casi la conducta estatal responde a una situación prevista de antemano, ¿sí? Con cierto mecanismo, sino que apunta esta construcción teórica de análisis, ¿sí?, a enlazar situaciones, ¿sí?, donde nosotros o nosotras ponderamos situaciones u opciones, ¿sí?, pero no reconoce para su construcción que cada una de ellas sea igualmente válida. ¿Se entiende? Yo voy analizando, pero es una. Entonces, lo que distingue es cuando responde a una, el ordenamiento legal reconoce una sola solución justa. ¿Sí? ¿Se entiende un poco más lo de los muchachos alemanes? ¿El concepto jurídico indeterminado? ¿Les parece confuso los ejemplos? Hoy estoy con la autoestima alta, puedo soportar. Es lo único alto que tengo, si me conocieran se darían cuenta. Juan, una pregunta. Sí. Porque no sé si yo entendí mal o me confundí, pero ¿todo esto está dentro de las regladas? No. No, eso, me parecía que no. Pero está buena, Agostina, tu pregunta, porque es como cuando nosotros llegamos al final, fíjate, a ver, nosotros en la actividad estatal, como ciudadanos o ciudadana, vamos a observar en este juego entre el ejercicio de la potestad y los derechos, siempre va a haber una solución. O sea, siempre van a ser una escuela, sea arbitrario, bueno, sea una actividad reglada, discrecional, ¿sí? Siempre va a estar unificado, ¿sí?, sobre una misma situación. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Sí? Entonces, lo de la regla, lo de discrecional normalmente dice, está bien, ¿sí?, siempre que usted llegue de esta manera, con este procedimiento, o sea, no existe nada todo discrecional, ¿sí?
va a ser la escuela Sí. en Villa Elvira, no en Anillaco. Acá. ¿Sí? Bien, correcto. Pero puede ser en esta Barzana o en otra. Bien, correcto. La jubilación es una. Ahora, después para decidir, había situaciones, ¿sí?, donde quedaba habilitado, sobre todo porque nosotros, como operadores jurídicos, sabemos que somos o estamos atravesados de un discurso, ¿no? Un discurso que es el jurídico. Entonces, las texturas, la construcción normativa, ¿sí?, incorpora determinadas soluciones que a priori podrían encontrarse, ¿sí?, en la conceptualización de la discrecionalidad, toda vez que se utiliza para llegar a esa solución única que siempre pasa, ¿sí?, sobre la base de diversas opciones, ¿sí? ¿Qué será lo urgente? ¿Cuál será la oferta más conveniente? ¿Sí? Y ahí voy eligiendo. Esa elección no significa que se puede cualquiera, ¿sí? Entonces, es llegar a una situación, sí, muy bien lo has puesto en cuestión vos, más parecida a lo arreglado, ¿sí?, pero que como tal no es lo mismo, porque para llegar a cabo esa operación, el ordenamiento no está determinando una conducta lineal y previa, como te di el caso de ejemplo de la jubilación, donde encontramos un concepto arreglado claro, ¿sí? Entonces, encontraron todas estas teorías, en realidad, es para delimitar la discrecionalidad. Sí. No, urgente es 9, es 10, no. Analicemos objetivamente y a vos te da el ordenamiento, o sea, no te hagas el vivo, la viva, ¿sí? Entonces vos tenés esa responsabilidad de construir el ejercicio de la potestad, ¿sí?, que pone en una relación desigual entre el Estado y el ciudadano para cumplir el interés público. Vos sos responsable. Entonces eso tiene que hacerse, digamos, delimitando y evitando, ¿sí?, la arbitrariedad que puede esconderse, como dijo García Enterriga, como un caballito de batalla en el ejercicio discrecional. Entonces, seamos siempre lo menos discrecionales posible, y cuando seamos discrecionales, como dije antes, ¿sí?, encontremos en el ejercicio de la actividad discrecional el puntapié inicial, que es: no existen actividades totalmente discrecionales. Y después les pido que lean el fallo Schneiderman, es que aún cuando sea, después lo vamos a ver en los elementos del acto, las actividades discrecionales exigen, ¿sí?, exigen el análisis más riguroso por parte de los operadores y los jueces en particular, y también de quienes emiten los actos que dan cuenta de ese ejercicio de potestad, en la necesidad, que eso lo vamos a hacer más, de motivarlo, o sea, de justificarlo. Cuando es más discrecional, más tu obligación, pero no por una cuestión legal menor, ¿sí?, por principios republicanos, ¿sí?, el hecho de fundar las acciones y dar cuenta de las acciones, eso ya está desde el preámbulo de la Constitución, ¿sí?, inherente al sistema republicano. Entonces, todo lo que estamos haciendo es, en esta cosa, y ahí viene mi amigo Alejandro Nieto, que lean, no desde una óptica mala del Estado, sino que, bueno, precisamente para el ejercicio de lo colectivo se requiere mayor responsabilidad y de mayor control, ¿sí? No porque necesariamente sea maligno, por el contrario, lo que haga el Estado, sino que se haga como, digamos, el ordenamiento determina, pero no solamente un silogismo lógico, sino en que en el ejercicio de la misma se esté respetando, digamos, la voluntad de todos, ¿sí?, y está al servicio de nosotros. Bueno, me salió un poco de versito, pero si le sacamos un poquito la crema a todo esto, creo haber respondido un poco la del concepto jurídico indeterminado y la diferencia de la discrecionalidad y el reglado. Sí, perfecto, gracias, Juan. Bueno, con esto terminamos este punto. Es muy interesante y siempre nos va a aparecer
eso. También dije en la anterior, ojo, no confundir mérito y conveniencia, que es algo que vamos a utilizar también más adelante. Como algunos autores dicen, una cosa es la discrecionalidad, el mérito y conveniencia a veces se confunde con nociones más bien sociológicas o políticas. O sea, y porque también tenemos que ser diferentes nosotros del poder popular, que asigna representación a los poderes ejecutivos, nos gusten o no nos gusten. Después, y acá en Argentina podemos irnos en el tobogán de la polémica y tenemos ejemplo para todos, ¿sí? Bueno, pero la cuestión es que hay una diferencia en los criterios, ¿sí? Después vamos a ver que cada vez esa noción de mérito, en definitiva son todos conceptos, si ustedes se fijan, en un ida afloje, tira afloje, en una dialéctica entre yo ejercer el poder sin control o con control. Y en definitiva si ese control es posible, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para hacerlo un poco burdo, desde nuestro querido Luis XIV, desde el sistema monárquico, la revolución y toda la construcción misma del derecho administrativo es una limitación del poder. Más que una limitación externa, es reconstituir internamente al poder desde lo colectivo, estableciendo mecanismos y conceptos que nos empoderen a nosotros, ¿sí? No a espalda de la administración. No, mi enemigo. Hay muchos administrativistas que el pandemonio, digamos. ¿Sí? Una cosa es que ejercer el poder crítico y otra es situarse, y esto ya es más personal o constructivo o ideológico, en cuál es el rol o no del Estado. ¿Sí? Pero siempre estamos en eso. Bueno, ahora vamos a pasar a la unidad 6, ¿sí? Y a preguntarnos, ya vimos cuál es el derecho administrativo, ¿sí? Fuimos descendiendo en esta isla tipo Lost, que es el derecho administrativo, que no tiene lógica a veces. Bueno, parece que sí, pero parece que no. Vimos, ¿sí? Cómo se constituyen. Me pone no le gusta el Estado paternalista. No me hagan hablar porque me encanta. ¿Vieron esa cuando dicen las charlas de café? Yo creo que tendría Café Cabrales, digamos, porque me encanta charlar y debatir, me apasiona, digamos, ¿sí? ¿No? Detrás de todo esto existe es la historia de lo colectivo, ¿sí? Por acción o omisión, así que imagínense. Así que no me voy a caer en la tentación, lo digo, ¿eh? Lo digo. Miren, no voy a cancelar ninguna discusión nunca, pero vamos a ordenarlo. Después, si quieren, al final o en otro momento nos organizamos, lo hacemos bien. ¿Y saben lo que me gusta? Porque me están provocando. Porque a veces podemos incorporar un textito, algo polémico, y lo discutimos, ¿sí? Posiblemente algún compañero o compañera dice, ¿para qué le mandás esto que estoy perdiendo? Wow. Sí, fue un chascarrillo, muy bien. Pero le diste a la tecla. Bueno, en la unidad 6 ya vimos, entonces, cómo se establecía dinámicamente, ¿sí? El derecho administrativo, empezamos a ver la potestad, empezamos a ver la titularidad de derechos, ¿sí? Empezamos a existir que esa actividad puede o se ejerce de determinada manera y las técnicas, ¿sí? Que permiten reconocer en ese ejercicio de esa relación jurídica y las técnicas que existen para su control o modulación, ¿sí? En aras de proteger los derechos de las personas. Pero ahora, como una especie de contenido y continente, tenemos que preguntarnos quién es el que lo hace y qué estructura se sirve a los efectos de llevar a cabo las potestades, de establecer y modificar las relaciones jurídicas. Y acá tenemos que ver y analizar algo que la mayoría le aburre, pero a mí me encanta, que es la organización administrativa, ¿sí? Que es analizar, en realidad, como punto de partida, la personificación del Estado, ¿sí? O sea, divino la potestad, los derechos, bueno, a través de qué o quién
quién y cómo hace esto. ¿Sí? Si nosotros vamos a ver que existe una modificación de la relación jurídica, nos queda claro, más allá de las definiciones y evolución desde el derecho romano esta parte, y de lo que estuvimos hablando, las relaciones jurídicas, sobre todo, no tanto en el ámbito privado del público, como se cambió del súbdito al ciudadano, etcétera, etcétera, la existencia de sujetos. Entonces, ¿cómo fue evolucionando la personificación de lo que consideramos colectivo, ¿sí? Y que a partir de mi amigo Nicolás Maquiavelo, que empezó a utilizar la palabra, empieza el Estado, ¿sí? El sujeto público. ¿Cómo lo personificamos? ¿Cómo entendemos al mismo ese colectivo como un sujeto de derecho, ¿sí? Y cuando hablamos de persona jurídica, ¿de qué estamos hablando? ¿De esa titularidad de qué? ¿De derechos? ¿La aptitud? ¿Sí? De tener derechos y contraer obligaciones, ¿sí? De entrar, si se me permite la metáfora futbolera, a la cancha, ¿sí? Histórico, ¿sí? El Estado como sujeto de derecho, por supuesto, no opera en la realidad del mismo modo que lo hace ahora, lo hacía hace 500, 600 años. Por ejemplo, si uno, bueno, Marienhof, por ahí lo sitúa allá en el Imperio Romano, yo igual creo que las cuestiones de derecho público encuentran innumerables, digamos, antecedentes ahí como punto de partida, lo que es la cultura occidental, por supuesto, italiana, pero posiblemente más cercano a la edad moderna, digamos, encontramos los matices nítidos, ¿sí? Sin perjuicio de que para llegar a lo moderno tenemos que pasar por lo anterior. Los primeros intentos que encontramos dentro de los sistemas absolutistas o de policía monárquicos, ¿sí? Es el concepto, bueno, de hecho anglosajón de corona, ¿sí? El derecho continental europeo, el de fisco, que incluso de alguna manera sigue remanente como concepto, que esté mal, después lo vamos a ver, en nuestro ordenamiento. ¿Qué significa la corona y el fisco? La corona, The Crown, no es una serie, sino es un concepto que se utilizaba de modo de encontrar dentro de que el rey o la reina eran representantes de la soberanía, ¿sí? Del poder absoluto. Entonces, no podía entenderse ese sujeto como soberano de la totalidad de la misma, capaz de poder contraer obligaciones, ¿sí? Ni ser titular de derechos en el ámbito del derecho privado, por ejemplo, ¿sí? Aún en la misma antigüedad. Entonces, para resolver estas situaciones empieza a crearse este desdoblamiento, ¿sí? Tenemos el rey o la reina y la corona, ¿sí? Que es como los bienes patrimoniales o el conjunto de bienes que conforman, o de gobierno también, por separado del soberano. Pero esta situación o esta disociación creo que se torna más clara en lo que rige en el continental europeo, que era la teoría del fisco, ¿sí? Teníamos el rey, que era el titular absoluto de la soberanía, y el fisco, ¿sí? Que era el fisco representaba, digamos, una doble personalidad. Era la relación que existía por parte de la corona, yo no como titular de la soberanía, sino como titular, ¿sí? de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho privado. Si tenía que contratar un empréstito, si tenía que tener una transacción de un suministro, no sé, de armas, de alimentos, etcétera, ¿sí? No actuaba en nombre del rey. Porque además de esa situación se derivían derechos o obligaciones inminentes con las personas. Pero acá, que quede claro, en un caso o en otro eran dos personas diferentes, ¿sí? Como actuaba en el fisco, no actuaba
porque era el soberano, ¿sí? Desde esa concepción absolutista, ¿sí? Donde queda deslindado, digamos, o desdoblado la personalidad del Estado, ¿sí? En donde, cual Diego Maradona, la soberanía era pura, o sea, tipo, la pelota no se mancha, ¿sí? Quedaba ahí la soberanía en cuestión. Y bueno, si teníamos que tener algún tipo de negocio jurídico, ¿en qué actuaba el fisco? Mira, o sea, es decir, esta cosa es esquizofrénica, Juan. Mira, es como, te veo y no te reconozco. El fisco actuaba, por ejemplo, si el rey le tenía que hacer una transacción de un suministro, por ejemplo, contratar un empréstito, ¿sí? Con los comerciantes, lo hacía en esa representación, y si tenía que haber un conflicto o existía un conflicto sí, de préstamo de dinero o de un suministro, ¿sí? Y existía algún conflicto, no iba a ser juzgado el rey, no se ponía en cuestión el rey, ¿sí? O algún impuesto mal pago o excesivo. Estamos hablando de cuestiones reglamentarias, ¿sí? Por ejemplo, en Francia estaban los parlamentos, que estaban constituidos por nobles, ¿sí? Que era un símil del poder judicial, ¿sí? Había conflicto. Che, me confiscó más de lo que había establecido la orden real. O sea, ¿podría dirimirse un conflicto? Sí, en materia patrimonial o de derecho privado, pero nunca se ponía en cuestión al rey como tal, en términos soberanos, ¿se entiende? Como representante de todo el sistema. Después, yo soy el barón de Rothschild y le presté 1 millón de lingotes de oro para la guerra contra Flandes. Bueno, maestro, hacemos un contratito porque, bueno, pero ahí, ¿sí? Bueno, ustedes son jóvenes, como decía Olmedo, ¿eh? Hermanos, yo la plata no la toco, y ahí aparece la teoría del fisco, ¿sí? Y en esos términos era como que el sector burgués requería para sus transacciones civiles y comerciales, ¿sí? Algún tipo de articulación ficcional en términos de personalidad jurídica para relacionarse con el soberano. No, maestro, vos sos el soberano, eso, quédate tranquilo, sí, no hace falta que te lo aclare, le dijo el rey. ¿Sí? Pero ¿te acordás que me pediste préstamo, te presté 200 lingotes para la guerra de, bueno, ¿sí? Te mando a construir un castillo, bueno, para establecer las relaciones civiles y comerciales se recurría a este desdoblamiento personal, ¿sí? A esta ficcionalización. Porque imagínense, esta operación no responde al gusto esquizofrénico. Porque si yo estoy hablando del sujeto del Estado, en realidad, y estoy hablando de la personalidad jurídica, estoy diciendo que alguien que es titular de derechos y obligaciones. Entonces, la soberanía queda exenta de esa vinculación jurídica, ¿se entiende? No le venían a decir al rey, che, mira, me llevaste a la guerra, está mal. No, lo hacía, ¿sí? Porque actuaba en ese plano. No, yo tengo derecho, tengo 16 años y no 17 como marca la ley. Digo, no sé cómo explicarlo ahora. ¿Sí? No existe un responsable, el rey no se encontraba en una relación de subordinación o de relación jurídica, ¿sí? De derechos y obligaciones en términos públicos, ¿sí? Porque era el sistema mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, tuvo que ir desarrollando herramientas, ¿sí? Que le permitieran en el ámbito civil comercial o privado, el de derecho privado, poder desenvolverse, ¿sí? No ya como en la esfera pública soberana, sino como un sujeto privado más. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, de ahí pasamos, cual Robespierre es, a decir, la titularidad, no, es del rey y viene de Dios. No, la titularidad viene de quién es.
del pueblo. Del pueblo. ¿Y cómo se expresa la voluntad general? Y soy un Jean-Jacques Rousseau lampiño, calvo. A través de la votación que da los ciudadanos, los que eligen al rey, a su representante. ¿Y cómo se instrumenta la voluntad general? ¿Dónde estamos? ¿Dónde cedemos parte de nuestra libertad? Te doy un poquito y después la devuelvo. O sea, vos vas a actuar como autoridad, pero vas a estar sujeto por algo de la voluntad popular. Un material con que trabajamos nosotros, y ustedes están estudiando hace mucho, y espero que sepan, que son las leyes, digamos, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, esta cuestión de la soberanía y la conceptualización del Estado como sujeto de derecho, sí. Por eso las continuaciones, aún las profundas, no son abruptas, ¿sí? Y la noción, como entramos, de personificación del Estado no estaba tan resuelta, aun cuando se hayan resuelto cosas muy importantes y hayan sido el puntapié o el quiebre final para que llegara a donde llegamos. Sino que es más adelante donde empieza a fusionar, digamos, la idea de tal como viejo. O sea, no hay un Estado para lo público y un Estado para lo privado, ¿sí? No hay un Estado soberano y un fisco, no hay una corona y un rey, ¿sí? La personalidad del Estado tiene y va a tener evidencia en diversas esferas, tendrá, de hecho, la esfera del derecho público está atravesada y constituida por el derecho administrativo, que es en gran parte, ¿sí? Tiene las mismas reglas, el derecho público y el derecho privado no lo tiene, ¿sí? Pero el Estado es uno, ¿sí? Como sujeto de derecho. Y esa construcción, ¿sí?, conceptual proviene de Alemania, que a mitad del siglo XIX, no sé si tenían tan resuelto la cuestión de lo popular, ¿sí? Entonces, esa transmisión, ¿sí?, de soberanía que tenían los soberanos no estaba en la titularidad del pueblo, sino quien generaba la titularidad del poder ya no era el rey, sino el Estado. ¿Sí? El concepto de Estado, no como palabra, sino como unidad personal, ¿sí?, de expresión jurídica, ¿sí?, como un ente de imputación de derechos y obligaciones, ¿sí?, como un sujeto, ¿sí? Es una construcción que viene más bien de Alemania, ¿sí?, teóricamente. Y empieza a desterrar esta idea de la personalidad jurídica bifronte, ¿sí? Y entiende, muy bien a mi criterio, de que el Estado, que la administración, y en este caso la administración representada por el Estado, es una sola. ¿Dónde nosotros, y pego un salto hiperolímpico, una carrera cual Usain Bolt jurídico, y pasamos a la actualidad? Y yo les pregunto, ¿sí?, ¿qué es una persona? ¿Cuál es el concepto de persona? Imaginemos cuando pre-COVID íbamos Civil 1, estudiábamos solo con un compañero, una compañera, y decís, ¿viste? ¿Qué es persona? ¿Viste cuando estás? ¿Qué? Uy, tengo que Civil 1. Después obligaciones también. ¿Qué es la persona en términos jurídicos? Un poco lo que venimos diciendo. Todo ente es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Hermoso. Así, corta la bocha. Exactamente. Ese es el concepto general, digamos, ¿sí? Empieza una racionalización intelectual, ¿sí?, que nos permite entrar dentro de lo jurídico, ¿sí?, a través de esa subjetivación. O sea, para establecer el conjunto del marco normativo se requiere, ¿sí?, de sujetos en esos términos, para que se articule las relaciones que el derecho
discursivamente y normativamente en general ordena. Y ahí empezamos a conocer como punto de partida, ¿no? Me transformo en el más básico de los civilistas, ¿eh? Porque los civilistas creen que ellos son el derecho común, digamos. O sea, cuando es al revés, el derecho común, hay normas de derecho común que están en el derecho civil, pero no son el derecho común. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. Pero bueno, después, todas las personas son iguales. Se empezó a distinguir, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son la clasificación básica de personas? Física y jurídica. Física y jurídica. ¿Cómo? Física y jurídica. Física, personas físicas y de existencia ideal, ¿no? Ujú. Bien. Ya incluso lo vimos en Derecho Romano, si no mal no recuerdo, era la bolilla 8, era de las más complicadas, ¿no? Personas jurídicas. Bueno, bien. Ahora ustedes descartamos que, ¿sí?, el Estado, la administración, ¿sí?, sea una persona física, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Muy bien, me hago el misterioso, muy bien. Es una persona jurídica, sí. Exactamente. Y con esa aseveración filosófica, y haciéndome un Kelsen de Villa Elvira, que es mi barrio, les pregunto, ¿dónde sacan ustedes que el Estado es una persona jurídica? Porque si bien Yo soy en el barrio, estoy estudiando con usted, tomando mate, cuando prepandémico. ¿Por qué decís que es por qué jurídicamente? ¿Dónde lo sacás? es que si bien el Estado está conformado a través de la Carta Magna, de nuestra Constitución y demás, los que van dirigiendo al Estado, las personas van cambiando, los políticos, las etapas. Por ende, el Estado existe siempre y lo que cambian son las personas que gobiernan el Estado, y a través justamente con eso el tema de la administración y todo lo que corresponde, ¿no? Claro, perfecto. Pero lo mío era casi al principio de tu diagnóstico, ¿sí? Que forma parte, digamos, de la dinámica posterior. Pero yo me quiero ir a lo muy básico, digamos, ir como repasando, digamos. Persona jurídica, lo que yo estoy diciendo, ¿cuál es el fundamento? ¿En qué parte del ordenamiento encuentran que el Estado es una persona jurídica? Es una Sí, ya. ficción en realidad. ¿En dónde? Una construcción, una ficción en realidad. Sí, todos somos Cortázar jurídico, pero digo, ¿dónde está? A través de las La instituciones Constitución. A ver, Ay, perdón. ¿quién habló? Yo, Mailén, profe. Mailén, perdóname, si no. Dime, Es una Mailén. persona jurídica, es distinta de los individuos porque actúa a través de las instituciones creadas dentro del ordenamiento jurídico. Bien, pero ¿dónde me dice? ¿Cómo le explicas a ese compañero tuyo de séptimo grado que hace otra cosa? ¿Dónde está? En la ¿Dónde está? Constitución. No, es una persona jurídica. ¿Quién dice eso? Olivia. Salivia, bueno, es un buen comienzo. ¿Alguien más? ¿Alguien está en desacuerdo con lo de Salivia? Porque yo al toque voy a hacer otra pregunta. Estamos como el Diego. Pobre Diego. Bueno, la Constitución, muy bien, y yo te hago esta pregunta socrática. ¿En dónde? Bueno, no está la Constitución. Sí, te digo. Es más, te lo digo, sí, es así. ¿En dónde? La parte orgánica. Claro. ¿Pero algún artículo? El 1 lo menciona, pero no dice por qué es. Bueno, no voy a ser tan malo, hacerme el misterioso de Sherlock Holmes así No. a esta hora.
el primer fundamento es constitucional, ¿sí? Implícitamente, como bien dijo el compañero, ¿sí? O sea, si yo estoy diciendo muerde, ladre, mueve la cola, es perro, digamos. Si yo estoy organizando todo ese organismo, está, digamos, articulado a través de quién, del Estado. Entonces, el primer reconocimiento, ¿sí? Articulado del mismo es a través de la Constitución, no de manera expresa, sino a través, ¿sí? de la organización estatal. ¿Se entiende? Es ponerle nombre al bandido, al perro, digo, para decir, sí, es un sujeto, bueno, lo venís describiendo. Entonces, ese reconocimiento está en la Constitución. Genial. ¿Sí? Lloro, ahí está molestado. Muy bien. ¿Sí? Después podemos decir a nivel internacional, pero bueno, no excede. Pero hay otro lugar más. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Lo dice expresamente. Profe, Sí. puede ser, Federico. puede ser en el Código Civil y Comercial, que Muy se bien, establece Federico. Claro. en el artículo 146, se establece Muy que bien. el Estado Nacional. Pero Exactamente. A ver, ¿alguien tiene ahí a mano, o por ahí vos, Federico, lo tenés a mano, que la parte buena que podemos estar con la computadora, leerme si no me equivoco, el 143 que como general y el 146. Si no, 146. A ver, ¿lo tenés por ahí? Sí, el 143 establece la personalidad diferenciada. Ah, bien. Bueno, entonces ahí es parte de lo que veníamos diciendo. ¿Qué dice el 143? Bueno, hago una introducción. El 143 dice, la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. Está bien. Y bueno, ¿y qué me dice el 146? Eso después lo vamos a usar. El 146 dice, personas jurídicas públicas. Son personas jurídicas públicas, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter. Bien. En segundo lugar, los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Y en tercer lugar, dice la Iglesia Católica. Bien, bueno, ahí Eso dice. Daniel sabes que está ahí reconocido. Bueno, entonces, ¿sí? Tenemos que al Estado, ¿sí? Como sujeto de derecho, ¿sí? Como este ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones, lo encontramos implícitamente en la Constitución, ¿sí? Toda vez que la articulación orgánica de la misma, ¿sí? requiere el sustrato de un sujeto de derecho que lo ponga en funcionamiento, ¿no? Si estamos hablando de que alguien tiene que actuar y alguien tiene que generar acción o omisión para que se constituyan relaciones jurídicas, ¿a través de quién? Ahí en la Constitución lo entendemos. Pero, como bien dijo Federico, ¿sí? Tenemos que ceñirnos específicamente, especialmente al ordenamiento común, lo cual no quiere decir que el derecho civil lo sea, sino que hay normas de derecho del orden público que están en el Código Civil. Por ejemplo, el artículo 143, que en esta reforma fue mucho más claro en establecer quiénes eran los sujetos de derecho público, ¿sí? El Estado Nacional, los municipios. A ver, recordame más el primer párrafo, si lo tenés ahí, Federico. Son el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, entidades Bien. autárquicas Bien. y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento les atribuye ese carácter. Excelente. Bueno, no hace falta, pero históricamente esa definición incorpora más sujetos como entes de derecho público, ¿sí? Municipio, y también deja abierta la posibilidad que el ordenamiento particular, después cuando nosotros empecemos a ver los entes descentralizados, cuando el ordenamiento reconoce personalidad jurídica, estas estén incorporadas ahí, ¿sí? También habla de organismos internacionales, etcétera. Es mucho más completo. Entonces, 146 es donde tenemos al Estado como órgano del Estado. A ver, un segundito.
A ver. Bien. Esto, sí, por eso vuelvo a reiterar, representa entonces la posibilidad de entender al Estado como una unidad, ¿sí? No existen dos estados, no existe un fisco y un público, ¿sí? El Estado, la administración, ¿sí? Jurídicamente como persona, después vamos a ver cómo se organiza. Y si dentro del Estado como tal vamos a tener la administración central y descentralizadas, sujetos con personalidad jurídica propia. Pero ciertamente el Estado nacional, ¿sí? Es una persona jurídica, ¿sí? Reconocida por la Constitución y Código Civil. Por supuesto, no, como persona de existencia ideal, no es lo mismo una persona física, y dentro de las personas jurídicas no es lo mismo una organización pública, una entidad pública con un privado. La siguiente pregunta, ¿sí? Es ver, y es muy importante, establecer cómo se constituye este Estado, y a través de su constitución y su funcionamiento, sabiendo y reconociendo como ente jurídico, capaz de crear, extinguir o modificar relaciones, sabiendo que el Estado, o el Estado nacional, público, municipal, ¿sí? Tiene en su ejercicio o función, ejercicio de potestades, ¿sí? Que son inherentes a la misma, y que puede, y de hecho modifica las relaciones jurídicas de las personas en una relación absolutamente, no sé si la palabra es igual, distinta a la que puede regir entre privados, nos lleva, vuelvo a repetir, a necesitar cómo está constituido. ¿Para qué? Para establecer que eso no es solamente una foto anquilosada, sino que es una relación dinámica, y que lo que nosotros vamos a tener que delindar a través de esta personificación no es un gusto, digamos, meramente teórico, sino también que a través de este análisis, ¿sí? Poder delindar, ¿sí? Cuáles son las responsabilidades, ¿sí? Que conlleva la acción, la responsabilidad jurídica, ¿sí? La acción u omisión de este sujeto tan particular. Y vuelvo a decir que esta persona jurídica no es una entelequia, ¿no? Solamente, sino que está articulada a través de personas de existencia física, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, entonces dijimos que es una persona que genera relaciones jurídicas, que esta persona ejerce potestades, que genera y modifica las relaciones jurídicas con los particulares, que eso está en nombre de la defensa del interés público, que eso es parte de nuestra actividad. Entonces, tenemos que establecer cómo vamos a responsabilizar al Estado por su acción u omisión. En función de responsabilizarlo, y como entra al mundo jurídico, no podemos prescindir, vuelvo a repetir, ¿sí?, de la añadidura existencial motorizada por los sujetos que la integran. ¿Sí? Entonces, la pregunta que voy a hacer, y vamos a ver cómo fue respondida a lo largo de los años, es establecer cuál es la vinculación que existe entre los sujetos, o los sujetos de carne y hueso, ¿sí?, que constituyen el Estado, ¿sí?, y cómo es posible imputar o no, a través de la acción de los particulares que integran el Estado, de la responsabilidad del mismo. ¿Se entiende?
¿cómo hago para que Juan Ascune, cuál es el alcance y medida, y bajo qué condiciones será responsable el Estado, ¿sí?, en función de alguna extinción, modificación o nacimiento de un derecho? ¿Y de qué manera puedo hacerlo responsable de esos efectos jurídicos que como persona hace cuando la misma es llevada a cabo por personas físicas? ¿Sí? ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que se soluciona? A ver, esto. Por ejemplo, yo soy un policía, voy con un patrullero, ¿sí?, en el horario de servicio, persiguiendo a un malhechor. Voy a todo lo que da, cruzo una calle en rojo y choco un auto. Y si quieren, pónganle los condimentos que quieran. Lo destrozo el auto y genero lesiones y demás. ¿Qué pasa si ese policía va con su auto particular o va fuera de su horario y, no sé, y genera otro hecho que pueda incurrirse en el ejercicio de sus funciones, que no se encuentra delimitado? ¿Se va entendiendo un poco cómo empiezo a delimitar cuando la actividad o la omisión de un sujeto, ¿sí?, que está dentro del... Sí. Es que de acuerdo al hecho, en qué circunstancias se encontraba, si estaba en servicio o estaba franco de servicio. Al estar franco de servicio y cometer una infracción o un accidente de tránsito, será responsable él civilmente sin que tenga responsabilidad del Estado. Y en el caso de ser efectivo que esté en servicio, es responsable del Estado porque él está haciendo... Excelente. Lo que te pregunto y le pregunto a todos los demás. Cuando en el primer supuesto, como muy bien decía Guillermo, ¿no?, está en servicio, para decirlo en sentido amplio, ¿cuál es el vínculo? ¿Y por qué lo hace responsable? ¿Cuál es el vínculo que tiene entre el Estado? ¿Cómo es el vínculo? Es un funcionario del Estado. Porque es un empleado del Estado. Bueno, fenómeno. Pero esto, puesto no por ustedes que no han respondido de manera excelente, sino tal vez al calor de una exposición mía no tan clara, o me parece que priorizo ir sacando de a poquito las cosas. Desde el primer momento surgieron teorías, dos fundamentalmente, que la van a ver bien en Cassagne, por ejemplo, en Meyerhoff también, en cuanto a su raconto histórico y las críticas que surgen. Y que después voy a dar cuenta que también tuvo un correlato jurisprudencial. Una es la teoría del mandato, ¿sí? O sea, ese funcionario policial o el que sea, ¿sí?, es un mandatario de un mandante, ¿no? Otra teoría muy similar es el de la representación legal. El funcionario es un representante legal de la administración. O sea, yo tengo que resolver, ¿cómo hago para que ¿se entiende? Lo que haga el funcionario o la funcionaria repercuta en el Estado como persona de existencia ideal, ¿sí?, y lo haga responsable frente a los terceros. ¿Se entiende? La primera teoría es la teoría del mandato, la más antigua, y un poco familiarizada con él, pero no es lo mismo ser representante legal que mandatario, era la representación legal. Y acá, no en estos términos que utilizo yo,
pero un poco para, no tanto para hacerlos entender a ustedes, para entenderlo a mí, pero para hacerlo un poco más gracioso. Es como el cuento de la buena pipa. Porque si uno no empieza, dice, che, está gauchito esto, está bien, ¿sí? Traspolás instituciones reguladas y con muchos antecedentes en el derecho civil, como puede haber una relación privada que establece, porque también le pasa al privado, cómo vincula la actividad del sujeto que encarna a la persona jurídica con el exterior y cuando la acción de la persona física, ¿sí?, es una actividad que ya no responde la persona, sino que responde a nivel individual, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que decir, bueno, usted va a ser responsable de la persona jurídica respecto a lo que la persona física haga en los términos del mandato que le otorgó? ¿Se entiende? Una relación mutua de confianza. Perfecto. No, otros más adelante dijeron, más que un mandato es una representación legal, ¿sí? Es un representante legal de la actividad jurídica del Estado. Y ahora le voy a tratar de decir dónde está la buena pipa en este argumento. No sé si ustedes se dan cuenta. Alguien me iba a decir algo y yo, en mi vehemencia, lo interrumpí o le interrumpí. ¿Alguien me iba a hacer algún comentario? Bueno. Pueden decirme que no, porque yo me hago el canchero de todo. Porque esto es súper. No. ¿Se dan cuenta cuál puede ser el argumento inconsistente? ¿La inconsistencia de estos argumentos? O sea, la primera parte que digo yo es como si fuera no un profesor de derecho y digo, che, está piola, la verdad que está piola, O sea, me parece piola. No, bueno, algo. A ver, estamos haciendo los términos, como siempre, importamos lo que se resolvió en el derecho privado al público. Es un mandatario, es un representante legal. ¿De qué otra forma? Porque a partir de ahí tengo que establecer cuáles son, después voy a analizar cuál es el alcance del mandato, cuándo se excede del mismo, o de la representación. O sea, porque no todo, como hablamos con Guillermo, no todo lo que haga ese agente público ¿sí? Va a haber cosas vinculadas a su actividad como agente y como otro. Entonces aparecen estas teorías, pero yo un poco me adelanto a decirles. Discúlpeme, profesor, una consulta. ¿Esto no está relacionado con el comercial 1, donde se crea una sociedad y hay un representante a través de acá donde se determina la responsabilidad de lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Y si justamente no hace lo que corresponde, él debe responder con su patrimonio propio, no con la representación que tiene. Sí, exacto. Ahora, la cuestión es, como todo, vivir con lo nuestro, porque es el gran eterno. ¿Podemos importar lisa y llanamente este equipo de esquí en el medio del desierto del Sahara del derecho público? O sea, ¿nos parece que no podemos deslizar con los esquís de la misma manera por el desierto que por la nieve? Bueno, hago este chistecito, pero no me parece que está mal la operación, y de hecho subsistió teórica y jurisprudencialmente mucho tiempo haciendo esfuerzos. Porque antes, perdón, hago un paréntesis. El Estado es una personalidad, ¿sí?, jerárquica, como dicen los autores, es una autoridad originaria, constituyente, ¿se entiende? No viene otro, desde el inicio, ¿sí? Entonces no es cualquier persona. Entonces, hecho esta aclaración, exponiendo estas dos teorías, les voy a pasar a decir cuáles son las críticas que tienen a mí. Tanto la teoría del mandato y la representación son insuficientes por tal motivo. Porque no dan cuenta, y este es el cuento de la buena pipa, ¿sí?
si la actividad va a estar mediatizada a través de la actividad de un agente, ¿sí? ¿Cuándo es que empieza el agente? Tiene que haber un momento cero, una norma hipotética fundamental. ¿Se entiende? ¿Quién le dio la representación al representado? ¿Se entiende? Desde el inicio. ¿Quién le otorgó? A ver, hagamos. Yo soy el Estado. Me pongo como un fantasma. Le otorgo el mandato a Antonella. Antonella, tú eres el agente público. Ah, me fenómeno. La primera, es la primera ella, ¿eh? La elegí. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora, esta operación que yo estoy haciendo es la primera. Y por eso digo, ¿cómo se llevó a cabo si esta es la primera? ¿Quién lo hizo? ¿Qué representante lo hizo? ¿Qué mandatario lo hizo? ¿Se entiende? Por eso yo decía que era una construcción. Sí, sí, la ficción. Sí, bueno, pero ahí ya empieza a ser inconsistente. O sea, ahí es inconsistente, digamos. Empieza a ser inconsistente. Es que ahí debe haber. Bueno, porque después va a ir evolucionando conceptualmente. De hecho, lo van a ver en Administrativo 2, como la responsabilidad del Estado se empezó a hacer como si fuera el dependiente, digamos. La teoría del dependiente, digamos. Es como hay un sujeto. Pero siempre, si ustedes ven, existe, tanto en la teoría del mandato y la representación, presupone, aun cuando la responsabilidad del Estado sea individual, reconoce, ¿sí?, estas dos teorías, la existencia de dos. De dos siempre. Un mandante, mandatario, un representado, un representante. Y nosotros discutiendo siempre a los efectos de responsabilidad al Estado, al mandante o al representado, ¿sí?, su responsabilidad en función de lo que hace el mandante o representante legal. Siempre hay dos. Esto fue, digamos, forzoso en la medida de que el Estado es una persona instituida desde el origen. Entonces, ¿cómo responsabilizarlo en este esquema dual? Eso fue superándose a través de una concepción que se llama orgánica, o la teoría del órgano. ¿Qué significa esta teoría del órgano? Que es mucho más consistente. Todo es más que la suma de las partes, digamos. Que la unidad es más importante que los integrantes. Sí, pero eso capaz que lo podría sostener con la otra también. ¿Qué les da? Así casi literalmente, si yo digo la teoría del órgano, ¿qué se entendería, digamos? ¿Qué serían los funcionarios o las funcionarias? Órganos. Componente del órgano el cual el Estado ha creado. Exacto, Guillermo, exacto. La teoría del órgano, que también es desarrollada por los alemanes, dice, miren, los agentes, o sea, las personas físicas que constituyen los cuadros del Estado, ¿sí?, son órganos del mismo. Es decir, no existe la mediación en el ejercicio de su actuación, una relación de dos, sino que la acción, ¿sí?, de los mismos debe imputársela al Estado en la medida de reconocerlo como a cada uno de ellos como integrantes o como órganos de una misma unidad, ¿sí? De modo que la actuación o la omisión del funcionario o la funcionaria es del Estado. No hay una relación jurídica. No, lo hago responsable porque es el... No, es el Estado. Es como si fuera, perdón, el dedo, la oreja, ¿sí?, el pelo, ¿sí? Juan. Esto es... Perdón, los chistes malos autoinfligidos. Bueno, no.
¿Se entiende? Es absolutamente superado. No. Y eso es muy importante en términos de responsabilidad, porque después vamos a ver, obviamente, que no, el Estado no es el seguro universal y que toda acción o omisión de las personas que revisten funciones en el mismo van a ser imputadas, ¿sí? Pero la teoría del órgano lo que permite, ¿sí?, es desplazar los atajos o los inconvenientes que pueden conllevar, ¿sí?, entender y subsumir la responsabilidad del Estado a través de cierta, esto es un concepto mío, inventado en el momento, de ajeno o de externo. No, la acción o omisión de esas personas es la del mismo Estado. Entonces pasó en forma paralela, y ustedes lo van a ver mejor en administrativo, de una responsabilidad subjetiva a una responsabilidad objetiva, donde la mediación es para los ciudadanos, ¿sí? Antonella no va a ser la mandante o el representante legal de Juan Ascún Estado, ¿sí? Perdón, Anto, pasando al feo. Va a ser Juan Ascún cuando actúe, ¿se entiende? Ejemplo con ustedes, no va a estar Antonella actuando como representante de Juan, es Juan, ¿se entiende? No, cuando vos, competencia y demás, sos el Estado, ¿sí? No sos ni un representante, ni un mandatario, ni un representante legal, ni un mandatario. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? ¿O soy No, personalmente un confundidor serial, ¿le digamos? puedo hacer una consulta? Sí, a ver, Guillermo. Que con relación a todo esto que usted está planteando, entiendo yo, interpreto, que a través de la reforma de la Constitución de 1994, sobre todo con el tema de los derechos humanos, ya se le da más fuerza justamente a todos los que son componentes, miembros del Estado, que ante una falencia que cometen, son responsables o sea, el Estado es responsable de lo que hacen esas personas. Exacto. Si te fijas, y te lo voy a simplificar, y un poco por eso, pero a los efectos más ilustrativos, lo que se hace es blindar, ¿sí?, a través de una noción fuerte de unidad, que resuelva también, ¿sí?, la idea morfológica, digamos, ¿sí?, de la coexistencia de sujetos, porque el Estado no se pone en igual. Si yo hablo una relación de jurídica mandante, es como que, igual que la empresa, aun cuando fuera poderosa, son dos sujetos. ¿Sí? Incluso comunidad. Capaz que es muy abstracto lo que digo, y lo lamento, porque de esas de las cuestiones más sutilmente elaboradas, y me parece de un camino muy largo. De hecho, en la jurisprudencia, para llegar a incorporar la responsabilidad del Estado como órgano, ¿sí?, total de la actividad, recién fue en el caso Badel en 1984. ¿Sí? No hace tanto. Quizás para el más joven ya es una cosa como si fuera el antidiluviana, ya pasar la década del 90, pero para no es tanto, digamos. Entonces, lo que se trata es de reforzar la responsabilidad del Estado y la relación orgánica del mismo, de todos aquellos, del elemento subjetivo humano que lo compone. ¿Sí? ¿Se entiende? Es entrar como si fuera en el barrio. Cuando habla Antonella, está hablando Juan, si fuera el Estado, ¿entendés? La responsabilidad, si yo fuera el Estado. Parezco Luis XIV, ¿no? Luego, la docencia me permitirá hacer este juego así narcisista.
está maravillados con esta explicación, lo cual Sí, supongo que es una mágica, que entendemos. Profe, Ahora, una pregunta. sí, ¿Qué punto del programa sería esto? ¿Es como una introducción o...? una introducción. Ah, muy bien. Es el punto 3. Listo, perfecto. Está fuera puede haber algo que fuera del programa, está todo en el programa. Está bien. Bueno, está bien. no, te entiendo como para ordenar. Porque ya vemos la personalidad y yo pasaba al punto, no, porque me inquieta. No, o sea, no, por ello no hago de decir, bueno, ahora vamos a hablar del punto 3. Sí, digamos, supongo que estamos dentro de la unidad y vamos jugando con eso un poquito. Pero bueno, ahí lo tomo. Entonces, visto esto, ¿sí? Es importante entonces veamos a este sujeto compuesto como si fuera, ¿vieron? Desde pobre Kelsen como que nos mató nuestra imaginación, ¿no? La pirámide, como si fuera una pirámide un sujeto. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, la personalidad como si este sujeto, la administración, Estado, una pirámide. ¿Sí? Que va a estar constituida, el órgano, va a estar constituida por órganos. ¿Sí? Imagínense, ahí tengo el pizarrón, y si fuera todo como si fuera circulitos, o que componen más circulitos, elementos que componen ese sujeto, esa pirámide, ¿sí? Ladrillitos. ¿Sí? Esos órganos, o la teoría del órgano, ¿sí? Es complejo y al menos reconoce 3 elementos, ¿sí? Un elemento subjetivo. ¿Alguien me habló? No, profesor, disculpe, me está hablando con otra persona. Sí. Bueno. No, sí. No te hagas problema. Bueno, este órgano tiene 3 elementos. Un elemento subjetivo, ¿sí? Que es, cada uno de estos órganos va a estar constituido por una persona física, ¿sí? Que lo representa, que lo motoriza, que un término más siglo XXI, que lo habita, ¿sí? Un elemento material, o sea, esa persona va a tener que contar con insumos materiales, ¿sí? Desde su hoja, su oficina, etcétera. Su vale de dinero, depende de en qué repartición estemos. Y un elemento objetivo, ¿sí? Que es la competencia que tenga que tener el órgano. Y ustedes me van a decir, claro, siempre es responsable el Estado, porque el Estado va a hacer todo eso. Vos como funcionario o funcionaria vas a estar involucrado en tu acción u omisión, no solamente como persona física, sino también a través de ¿qué? Del ejercicio o la omisión de una competencia que estás asignada por ley. Y lo vas a hacer o lo vas a dejar de hacer conforme a los recursos materiales que te brinde el Estado. Buenos, malos, altos, pocos, idóneo y no idóneo. ¿Sí? Esa conjunción, cuando uno que hay en una oficina, no está viendo Juan Ascune solamente. Juan Ascune, sí, yo, hermoso. Pero Juan Ascune está ejerciendo una función, una competencia. ¿Sí? A través de, como profesor, ¿sí? Soy Juan Ascune, obviamente está ejerciendo una función, ¿sí? La estoy ejerciendo yo, personalmente. Estoy ejerciendo lo que establecen las ordenanzas y los reglamentos, ¿sí? A través del material que me brinda el Estado. Este Zoom maravilloso, las cátedras virtuales. Todo este locro legal, no. Esto conforma, estos elementos, esta tríada, la noción de órgano. Por lo tanto, la acción u omisión
respecto a usted, imagínense como alumnos, alumnas, van a estar, ¿sí?, vinculadas con este órgano, ¿sí?, que no es solamente esta persona, sino es todo el conjunto de competencias, recursos materiales y persona física, ¿sí? Y la relación no es solamente, yo después podré tener, depende de la acción o omisión que estemos analizando, mis propias responsabilidades, penal, civil, administrativa, ¿sí? Pero lo que van a tener acá es que, ante todo, y en el marco de esta clase, la responsabilidad de quién va a ser, mía o de la facultad y de la universidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Totalmente. Bueno, sí, pero claro, obviamente en términos sociológicos, ideológicos, normales, personales, soy yo, pero está en conjunto y en análisis todo. Entonces, en cada situación de este sujeto tan especial, ¿sí?, que es el Estado, el mismo está traccionada, materializada a través de un conjunto de elementos, ¿sí?, materiales, subjetivos, humanos, simbólicos, normativos, porque yo no voy a hacer lo que se me cante, ¿sí?, si no voy a estar atravesado por un mandato legal. Porque ¿qué rige la actividad del Estado? Es la juridicidad. ¿Sí? Y acá quiero entrarme, siguiendo con el compañero, en la punto 4, con el concepto de competencia. ¿Qué les parece a ustedes que es la competencia? Un poco lo dije. Este órgano, o este funcionario, para hacerlo, porque generalmente uno termina subjetivizando y personalizando porque es el ida y vuelta, digamos. Entonces estas abstracciones que son necesarias y obviamente consustanciales a la realidad también, no son habitualmente trasladadas en el lenguaje vulgar, pero por eso nosotros siempre hablamos de persona. No, porque Alberto Fernández es el presidente, digamos, tiene una función, o sea, él ejerce, etcétera, etcétera. Por eso, y así puede pasar desde el presidente al inspector municipal. Pero siempre hablamos en un caso o en otro, ¿tiene o no competencia, no? Ah, esto tiene competencia. ¿Qué es la competencia? Es la aptitud que tiene el órgano para obrar. Perfecto. Es la aptitud, como dice, es la aptitud legal o jurídica, ¿sí?, que tiene el órgano para actuar. Es el elemento objetivo. Y si bien después vamos a analizar el acto administrativo como articulador de esta actividad, desagregado con un montón de elementos, ciertamente la competencia, que es uno de ellos, o sea, la aptitud legal para actuar, es absolutamente central, ¿sí? Porque ustedes están viendo con Carlos Mamberti y conmigo la articulación misma de esta disciplina y del derecho administrativo y de nuestra actividad como tales. Ajá, muy bien. Están llamando... es la ley o el orden jurídico. En la doctrina siempre se habló, y lo hemos visto, y a fuerza de repetirme cual Mirta Legrand, no será tan malo como ella, supongo. Habíamos visto que la actuación de la administración, ¿sí?, también habíamos visto cómo tenía que ejercerse las potestades, ¿sí?, están todas determinadas por la ley, ¿sí? Y esa vinculación, ¿cómo habíamos visto que se hacía? Había dos tipos de la doctrina reconocida, un tipo de vinculación negativa, ¿sí?, y una vinculación positiva. La vinculación negativa es aquella que fue la primera, digamos, que empezó a operar en términos de interpretación, es, digamos, en trazar cierta analogía como es la capacidad o la actividad de los particulares, en donde la ley opera como un límite externo, ¿sí?, como el artículo 19 de la Constitución. Uno, ¿sí?, está permitido todo aquello la ley lo prohíba. Entonces, el punto de partida, la ley es un límite externo. Mientras no esté prohibido por la ley, está permitido, ¿sí? A esos sujetos.
Esa es una vinculación negativa. ¿Sí? Está la ley es como un alambrado que dice, acá puedes hacer, por fuera de acá, no. Ahora, adentro de ahí, haz lo que quieras. ¿Cuál es esa, profe, que acabaste de decir? La vinculación negativa, donde el ordenamiento jurídico, la ley, para ser un poco más tradicional, marcaba un límite externo. De modo que toda la actividad, ¿sí?, que no colisionaba con lo que prohibía la ley o determinaba la ley, ¿sí?, es válido, ¿sí? Por eso mi metáfora es un poco feliz esta vez de lo del alambrado, ¿sí? Vinculación. Más adelante, teóricamente, se empieza a hablar de una vinculación positiva. Entonces, el juego de la legalidad en el accionar o en la omisión de la administración es diametralmente opuesto. ¿Por qué digo que es una vinculación positiva? Porque la actividad estatal se articula, ¿sí?, necesariamente con el ordenamiento jurídico. La ley no opera como un límite externo, sino es constitutivo de la actividad estatal. ¿Por qué digo que es constitutivo? Porque no es un límite externo. La administración, y por intermedio los órganos, personas, funcionarios, etc., van a hacer únicamente lo que la ley permita. Es al revés que el 19. No está permitido lo que la ley no prohíba, sino al revés. La administración no puede hacer. Eso, vuelvo a repetir, es muy importante. No puede hacer otra cosa que lo que la ley le permite. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa u otra? Entre una vinculación negativa, ¿sí?, similar a la vinculación que tienen las personas del sector privado, ¿sí? Toda persona pública, de existencia ideal o física, el sector privado está atravesada de regulaciones, etc. No es que la libertad cual Adán, el paraíso, ¿sí? Ahora, es otro el juego de la ley. La administración no te lo admite, no te permite la ley, no lo puedes hacer. ¿Y cuál es la unidad de medida que decimos en que se manifiesta, ¿sí?, el contenido, que el ordenamiento jurídico, la juridicidad, como dice Comadira, no la ley o la legalidad, porque es un concepto más amplio, porque ahora lo vamos a ver en qué consiste, en qué consiste, con qué insumos jurídicos se nutre, pero cuál es la unidad medida de este ordenamiento jurídico que delimita, no delimita, sino constituye el contenido de la actuación del Estado. Y eso es el concepto de competencia. Como muy bien dijo los compañeros, es la aptitud legal, ¿sí?, que el ordenamiento jurídico reconoce a la administración para actuar. Dentro de la competencia todo, fuera de la competencia nada, ¿sí? La primera pregunta que como abogados o abogadas debemos hacernos es como, a nuestros hijos e hijas las queremos todos por igual, pero como dijo un amigo mío, al mayor lo quiero hace más tiempo. Bueno, una cosa así, digo, con la competencia, lo primero, no tanto por orden de importancia, es, si nosotros estamos viendo que la administración de 1789, o sea, la legalidad es el articulador, ¿sí?, de la actividad, y no es un extremo, sino es es consustancial a lo que puede hacer o no, ¿sí? Lo primero que tengo que determinar siempre es responder la pregunta de si es competente o no. Si aquello que hace, o eventualmente frente a una vulneración del derecho, o alteración, modificación de derecho, por una omisión incluso también, si esa omisión responde a una actividad que, conforme al ordenamiento jurídico, o su competencia en definitiva, le confiere realizar. ¿Se entiende? Entonces, si cualquier intervención del Estado
respecto a la cual yo empiece a analizar, tengo que responder esta sencilla y no menos compleja pregunta. ¿Es competente? ¿Tiene aptitud legal? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de su función? O sea, ¿puede hacer lo que hace? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? ¿Y dónde lo hace? ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Y Juan, lo traigo a colación de mi metáfora de Walt Disney, cuando hablaba de la pirámide. Habíamos visto que el elemento objetivo del órgano era la competencia. Sí, Juancito, bárbaro, lo haces con el Zoom, pero obviamente esto después tiene desagregados y dinámicas, pero el conforme que vos puedas dar clase o hacerla y demás es conforme a la competencia que el ordenamiento te autoriza. ¿Sí? Entonces, va quedando claro, órgano, elemento objetivo, competencia. ¿Y porque ahora estamos analizando el sujeto? Ya dijimos que el sujeto es único, ya dijimos que tiene reconocimiento explícito constitución expresamente del Código Civil, ya dijimos que no es Gasparín, un fantasma, sino que se articula complejamente a través de órganos, ¿sí? Y complejo en la medida que interactúan en una misma situación elementos subjetivos, objetivos y materiales. Y ahora, como una columna vertebral de esa objetividad que yo estaba hablando, quiero ponerle nombre. Y ese nombre es la competencia, que es la aptitud legal. ¿Sí? Y yo hablo de ordenamiento, y acá empecemos a usar esto como si fuera, ¿vieron esos videos de YouTube que te empiezan a hacer la propaganda? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Empiecen a leer este libro que se llama Ley de Procedimiento Administrativo. Ámenlo. Lo van a ver de por sí, pero bueno, abren la mesita de luz, fin de semana. Che, bueno, se lo ponen. No, mirá que hay una serie que está buenísima. No, acá tengo mi librito. La Ley de Procedimiento Administrativo puede tener otros formatos, ¿eh? No somos. Un poco en broma, un poco en serio, le había adelantado, ¿sí?, que la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional y Provincial contiene normas sustantivas, ¿sí?, no solamente de procedimiento, cómo se hacen las cosas, sino que definen los contenidos sustantivos, vuelvo a repetir, de la materia. Y acá empezamos. El artículo 3 de la 19.549, a ver si me ubico, lo voy a leer yo, si no. Vieron que son como hasta tiernos, ¿no? Con estos sustratos de papel ya es como traer un cassette, ¿no? A esta época de Spotify. vengo con... Bueno, a ver. ¿Qué me dice el artículo 3? ¿Qué número de ley era, profe? La 19.549. 49. Sí. Es como el final de Casablanca, la película. Este es el principio de una hermosa amistad. Esto, 19.549, y la provincial es la 7647. La ley 7.647, decreto ley. ¿Sí? Tengan la mano, porque acá empezamos un poco siguiendo en broma lo que me decía el compañero, ¿en qué punto vas a que estas introducciones empiecen a tener anclaje, aunque no necesariamente se agoten ahí, en las normas? ¿Sí? Bueno, ahora empezamos. Y ahí estoy diciendo qué es la competencia, y que no es solamente una especie de licencia poética mía, ¿sí? Entonces, la competencia, dice, por eso, hoy leo yo, cual maestro de primer grado, la competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. O sea, la competencia, no demos vuelta la pirámide, ¿eh?
que acá los malabaristas de muchas reparticiones administrativas son por eso malas. ¿Vieron los malabaristas? Bueno, agarran la pirámide de Kelsen, la dan vuelta, y además de ser malabaristas tienen amnesia. Entonces, ven solamente eso, entonces empiezan a entender, yo no digo que esté mal, digamos, que la situación es absorbida o agotada con lo que dicen las normas reglamentarias. No, porque acá en el Código Contravencional dice, bueno, está muy bien tu recorrido, pero tu recorrido tiene que ser más largo, y nosotros como operadores jurídicos lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Siempre, aunque sea una verdad a esta altura redundante y ya poco más que aburrida. Pero el ordenamiento jurídico, o sea, en cada decisión, por supuesto que tiene una relación inmediata por una noción de especificidad, ¿sí? Con lo reglamentario y la normativa específica. Pero en cada lugar que se pone en juego la competencia, ¿sí? Es como desagregar que desde el inspector que pone una multa, llegamos a la Constitución, ¿sí? En términos de competencia, porque la competencia va a determinar cómo se dividen los poderes, si hay un orden federal, provincial o municipal, ¿sí? A través de la Constitución reconoce otra Constitución provincial, la provincial va a determinar quién es, y así se va entendiendo, y eso va a estar atravesado por tratados, por leyes, por reglamentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Este universo es el que determina la competencia. La aptitud legal no es el reglamento, la ley inmediata, sino es todo el ordenamiento. Por eso, la palabra más apropiada, como usa Comadira, es la juridicidad, ¿sí? No estaría mal ley en la medida que no se agota la ley en la fuente subjetiva de la legislatura normal, sino ley asociada a todo el ordenamiento jurídico. ¿Queda claro? Es el elemento objetivo con que va a funcionar, o sea, después vamos a ver si es mucho o poco nada, y ya estuvimos viendo algunas técnicas para delimitar entre lo reglado y lo discrecional. No es que tampoco tenga todo, pero está atravesado por todo el ordenamiento jurídico. ¿Qué características tiene? Eso lo vamos a volver a repetir, pero se los voy a diciendo. ¿Qué características tiene la competencia? Son 3 o 4. A ver, voy a enumerar. Irrenunciable, indelegable, legal. Muy bien. Exactamente. Indivisible creo que era también. Bueno, sí. En primer lugar, es improrrogable, ¿sí? No digo, perdón, empiezo por otro lado porque después voy a ver algunas excepciones. Es obligatoria. O sea, no queda, no, me colgué, hoy no fui, o no pude, o no quiero, o el funcionario o la funcionaria deben sujetar su acción a la voluntad con que se levanten cada día, ¿sí? Lo que está establecido por ley no queda sujeto a la voluntad del particular, o del agente, perdón, que operativiza eso, si lo dan la mínima, tiene que llevarse a cabo si están dadas las condiciones para que entre en vigencia concreta, ¿sí? ¿Se entiende? Es obligatorio. Mirá, no, pasé por un local que no estaba en las condiciones sanitarias y ese lo clausuré. Y pasé por otro y no tenía ganas. Ah, no, Juan, ¿sabes las veces que pasa eso? Esa es una cuestión jurídica también, compleja, sociológica, pero estamos ya en el tren de las faltas o del incumplimiento mismo de la competencia propiamente dicha. Pero la misma es obligatoria, ¿sí? En todo sentido. No, le doy clase a Agostina, pero no a Mariano. No. Es alumno tuyo, está en la planilla, es obligatorio, ¿sí? ¿Qué otra característica? Es improrrogable. ¿Qué significa decir que es improrrogable? Que si el ordenamiento, ¿sí? Tanto en el contenido como en la asignación, reconoce a un órgano como aquel encargado de llevarla a cabo, o reconoce en determinado órgano
ser quien tiene la titularidad de esa actitud para llevar a cabo esa actividad en los términos que el ordenamiento lo determina, es para ese órgano y no para otro. ¿Se entiende? Le toca a Antonella y le toca a Antonella, le toca a Agostina y le toca a Agostina. No es lo puede hacer Antonella, lo puede hacer Agostina. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si la fiscalización la tiene que hacer esa dirección provincial, la tiene que hacer esa dirección provincial, no la otra. ¿Se entiende? Sí, profe, yo me acuerdo igual de otra materia que había excepciones a eso. Por supuesto. La Si no delegación, creo que era. hubiera excepciones, ¿de qué viviríamos? ¿De qué viviríamos? O intentando determinarlas. Bueno, estoy haciendo un chiste muy genérico, porque hay cosas que no deben hacerse así. Exactamente, Sebastián, hay excepciones. Pero las excepciones, ¿qué son? Diría mi abuela Chicha. Son excepciones. ¿Sí? Muchas, pocas, bien hechas o no, son excepciones. Vamos por lo importante. ¿Cuál es el principio? ¿Es obligatorio? Sí. Fenómeno, ¿sí? Eso queda claro. Y es improrrogable, es decir, la competencia legalmente asignada a un órgano es ese órgano y no a otro. Un poco siguiendo la línea de lo de Sebastián, digo, claro, hay excepciones. Pero cuando digo excepciones, tengo que hacer lo siguiente. Establecer, en primer lugar, cuáles son, explicarlas, y a la vez que explicarlas e identificarlas, las mismas, para que se configuren, eventualmente, y ahora lo vamos a hacer, necesitan que se cumplan determinados requisitos. ¿Sí? Y en función de esos requisitos, dado que el principio es la improrrogabilidad, el escrutinio sobre los mismos, tanto en su configuración y en los requisitos a tal efecto, tienen que ser profundos. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos tiene que quedar claro, mira, si a vos el ordenamiento legal te dijo esto, lo tenés que hacer sin ton ni son. Y es obligatorio. No, iba por la calle, a uno sí le pongo multa, a otro no le pongo multa, no, a uno le doy clase, a otro no. Es así. No, yo iba de clase, después ahora viene mi prima Florencia, que también es abogada, pero no hace derecho administrativo y le da la clase. No. ¿Sí? Es improrrogable para sufrimiento de ustedes, ¿no? Pero bueno, no, una cosa, pero ahí ya es una cuestión personal del elemento subjetivo del órgano. Pero la competencia le toca a este órgano. ¿Cuáles son las excepciones? Siguiendo con lo de Sebastián. Y vamos a ver cuáles son y cuáles son los requisitos. Generalmente, esto después lo voy a seguir profundizando, pero bueno, ahora para a ver cómo estamos. Estoy como Girardo, vamos a... Faltan 7 minutos. Faltan 7 minutos. Bueno, lo voy a mencionar, como dicen, sucintamente. Tenemos, las excepciones son la delegación, y la avocación. Después vamos a ver otro instituto que es medio pariente, que es la sustitución. Pero ahí yo me pregunto y dejo en paréntesis si eso es precisamente una prórroga o no de la competencia. Creo que no. Pero básicamente la avocación... ¿El último puede repetirlo? Sustitución. ¿Sustitución? Sí. Pero los dos centrales, ¿sí? Los dos en la línea del fondo, el 6 y el 2, son la avocación y la delegación. ¿Sí? Esto como introducción para el próximo capítulo, el miércoles. La delegación, ¿sí?, se da siempre que existe una norma expresa, es decir, no es por voluntad, sino el ordenamiento jurídico autoriza expresamente a determinado órgano a llevar a cabo esta autorización. ¿Sí? Entonces, primer caso, para que se habilite una prórroga por intermedio de este instituto que se llama delegación,
yo requisito, una norma, no el ejercicio mismo que se lleva a cabo. Necesito una norma que autorice a un órgano a generar la delegación. Ese punto a pie. Bueno, Juan, pero estás medio redondeando como el cuento de la buena pipa. Yo te dije el requisito, ahora te voy a explicar qué es la delegación. ¿Qué es la delegación? Competencia improrrogable. Es la transferencia, ¿sí?, del ejercicio de la competencia de un órgano a otro. Vuelvo a repetir, es la transferencia del ejercicio de la competencia de un órgano a otro, ¿sí? No hay titularidad. La titularidad queda en el delegante. ¿Por qué es importante esto? Porque si después el delegado hace macanas, ¿saben de quién es la responsabilidad? Los dos. No es por signo, no es por signo ideológico, de los dos. ¿Sí? De los dos. De los dos. Generalmente, y no confundan, porque es muy usual, que después lo vamos a ver, que se den, las delegaciones generalmente se dan en una relación jerárquica. El superior delega en el inferior una competencia que le corresponde. Ejemplo. Miren, determinados convenios de orden económico, la facultad la tiene el gobernador. ¿Sí? Pero ese tipo de materia y esos convenios se lo delego para que el ministro de Economía los suscriba. ¿Sí? No le estoy delegando la titularidad, ¿sí?, sino el ejercicio de esa firma. Y así puede pasar también en un ministerio respecto de ministro con los subsecretarios. ¿Se entiende? Lo que a mí me corresponde se lo delego al inferior. ¿Sí? Eso es porque el ordenamiento jurídico me autoriza a hacerlo y tiene que ser la delegación expresa. ¿Qué te estoy transfiriendo? ¿Es algo usual? No. Sino puntual, la norma me lo tiene que autorizar, ¿sí?, y lo que se transfiere es el ejercicio. Eso generalmente pasa muy frecuentemente por una relación operativa. ¿Vieron en esa pirámide? Bueno, entre el inferior y el superior. Pero también se puede transferir y delegar la competencia en órganos que no hay una relación jerárquica. ¿Sí? Se puede delegar, por ejemplo, de la administración central a otro descentralizado. Incluso se ha podido hacer delegaciones entre competencias, por ejemplo, entre provincia y municipio. Por ejemplo, el cobro de ciertos... ¿Vieron los municipalizados, los impuestos, los autos? Eso le corresponde a la provincia. Lo delegó ese u otros a embarcaciones a los municipios. Como te lo delego, después lo puedo volver a retomar, ¿sí? Pero bueno, dejo acá, medio a mitad de camino, pero para que ustedes queden con esto. Y ya vamos terminando, ya tienen el trabajo práctico, por ahí la semana que viene incorporé otro para más adelante. No los voy, ni las voy a tosigar, pero como ya les dije desde el principio de la evaluación, sirve para ir llevando, sirve para ir amigándose con la derecha administrativa y básicamente también nos da a nosotros una nota más para la evaluación, ¿sí?